vendida por $2, pero el hacendado solitario cambió su destino para siempre. En un pequeño pueblo alejado de todo, rodeado de campos secos y casas humildes, vivía una niña llamada Amara. Tenía apenas 10 años, ojos grandes que reflejaban curiosidad y una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Su familia era muy pobre. Su madre trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer lavando ropa para otros, y su padre apenas podía encontrar trabajo en los campos. A veces, no había suficiente comida en la mesa, y la pequeña Amara veía cómo sus padres luchaban cada día para sobrevivir. El día comenzó como cualquier otro. Amara se despertó con el sonido del gallo y salió de su pequeña habitación hecha de madera y paja. Afuera, el sol apenas tocaba los campos y el aire olía a tierra húmeda. Su madre estaba cocinando un poco de maíz hervido, que apenas alcanzaría para todos. Su padre miraba al horizonte, con la mirada cansada y silenciosa. La niña, como siempre, ayudaba con lo que podía, barría el suelo, llevaba agua del pozo y cuidaba a su hermano menor, que apenas gateaba. Pero aquel día sería diferente. A media mañana, un hombre del pueblo, con ropas limpias y un aire importante, llegó a la casa. Era conocido como un hacendado, dueño de tierras y ganado, y vivía solo en una gran casa al otro lado del valle. La familia de Amara lo conocía, pero nunca había tenido trato directo con él. El hombre habló con calma, aunque sus palabras eran duras: puedo ofrecerles ayuda, a cambio de su hija. La madre de Amara sintió un nudo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Su hija, pequeña e inocente, a cambio de ayuda? La familia había pasado meses sin poder comprar suficiente comida. La enfermedad había tocado a algunos vecinos, y el miedo a no tener para sobrevivir crecía cada día. El padre bajó la cabeza y murmuró: no tenemos elección, es por el bien de todos. Amara no entendía del todo las palabras de los adultos. Escuchó que hablaban de dinero, de $2, una suma que a ella le parecía enorme, aunque no sabía realmente qué significaba. Lo único que comprendía era que algo cambiaría en su vida y que, por primera vez, sentiría miedo verdadero. La niña miró a sus padres con ojos grandes y llenos de preguntas, pero no recibió respuestas. Solo abrazos rápidos y lágrimas contenidas. Al llegar el momento, Amara caminó junto al hombre hacia su carruaje. Cada paso parecía más pesado que el anterior. A lo lejos, miró su casa, su jardín pequeño donde jugaba con su hermano y las gallinas que picoteaban la tierra. Un nudo apretó su garganta. Nunca antes había sentido tanta tristeza mezclada con miedo. Se aferró a la idea de que debía ser valiente. Tal vez mi vida cambiará para mejor, se dijo a sí misma, aunque el corazón le latía con fuerza. El viaje hacia la hacienda fue largo. Amara observaba los campos, los ríos y los caminos polvorientos, preguntándose cómo sería vivir en un lugar tan distinto. El hacendado apenas hablaba, solo miraba al frente mientras el carruaje avanzaba. A veces, lanzaba una mirada hacia la niña, evaluándola con atención, pero sin mostrar emociones claras. Amara intentó no sentir miedo, aunque no pudo evitarlo. La soledad era un sentimiento nuevo y profundo. Al llegar a la hacienda, Amara quedó sorprendida por la magnitud del lugar. Había casas grandes, establos, jardines y un patio central donde los trabajadores se movían de un lado a otro. Todo era diferente de su pequeño pueblo. Se sintió pequeña y frágil ante la grandeza del sitio. Sin embargo, también sintió algo extraño, una chispa de curiosidad. ¿Qué secretos tendría aquel lugar? ¿Qué aprendería allí? El hacendado la llevó a una pequeña habitación, modesta comparada con la enorme casa, pero mucho más cómoda que su anterior hogar. La niña se sentó en la cama, abrazando sus rodillas, y comenzó a comprender que su vida ya no sería la misma. Todo lo que conocía quedaba atrás: su hogar, sus amigos, la rutina de su familia. Un futuro incierto se abría frente a ella, lleno de miedos, preguntas y, quizá, oportunidades que aún no podía imaginar. Esa noche,
mientras miraba el cielo desde la ventana, Amara pensó en su familia. Extrañaría el olor del maíz cocido, el sonido de su hermano riendo y las voces de sus padres. Pero también sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez, con esfuerzo y paciencia, podría encontrar un lugar en aquel mundo nuevo. Tal vez, el hacendado solitario, con su mirada seria, podría ser diferente de lo que parecía. La primera noche fue difícil. Amara lloró en silencio, tratando de no hacer ruido y despertar al hacendado. Se abrazó a sí misma, recordando los consejos de su madre: sé fuerte, hija. Nunca dejes que el miedo te domine. Y así, entre lágrimas y susurros, la niña se durmió, preparándose para un mañana que sería distinto de todo lo que había conocido hasta ahora. El día siguiente traería trabajo duro, desafíos y la necesidad de adaptarse a un entorno desconocido. Pero también abriría la puerta a la posibilidad de que un solo gesto de bondad, incluso en un lugar lleno de reglas y soledad, pudiera cambiar su destino. Amara no lo sabía aún, pero aquel primer día en la hacienda sería el inicio de una transformación que marcaría su vida para siempre. El primer amanecer en la hacienda fue diferente para Amara. No estaba en su pequeña habitación de madera ni escuchaba los sonidos familiares de su pueblo. En su lugar, el canto de los gallos se mezclaba con el ruido de los establos y el murmullo de los trabajadores preparando el desayuno. Todo parecía enorme y desconocido. Amara se levantó con cuidado, recordando lo que había aprendido en casa: siempre observa, siempre aprende, nunca tengas miedo de preguntar. El hacendado, un hombre llamado Don Mateo, apareció en el patio central mientras Amara se preparaba para su primer día de trabajo. Él era alto, de rostro serio y expresión firme. Sus ojos eran profundos, y su mirada parecía penetrar hasta el fondo del alma. Pero había algo curioso: detrás de esa seriedad, a veces brillaba un atisbo de preocupación, o tal vez, de interés por la niña. Amara comenzó su trabajo con las tareas más sencillas: barrer el patio, alimentar a los animales, limpiar los establos y llevar agua a las cocinas. Cada tarea parecía sencilla, pero la hacienda era enorme, y todo debía hacerse rápido y con cuidado. A veces se sentía cansada y deseaba volver a casa, pero algo en su interior la impulsaba a seguir. No quería decepcionar a su familia ni a ella misma. Los primeros días fueron duros. Los trabajadores mayores la miraban con curiosidad, algunos con desdén. Nadie le explicó muchas cosas, ella tenía que aprender observando y escuchando. Se equivocaba, y algunas veces el polvo de los establos o el peso de los cubos de agua la hacían llorar en silencio. Sin embargo, cada noche, al mirar el cielo desde su ventana, recordaba el consejo de su madre: cada día es una oportunidad, incluso cuando es difícil. Don Mateo no intervenía mucho en esos primeros días. Su presencia era constante pero silenciosa. A veces la observaba mientras trabajaba, asegurándose de que lo hiciera bien, pero sin acercarse demasiado. Amara no sabía si debía temerle o confiar en él. Aún así, sentía que algo en aquel hombre no era completamente frío. Había momentos en que le ofrecía palabras amables o le enseñaba la manera correcta de realizar una tarea, aunque de forma breve y directa. Una mañana, mientras alimentaba a los caballos, Amara cometió un error y uno de los animales casi la empuja. Se asustó y comenzó a llorar, sintiéndose inútil y pequeña. Don Mateo se acercó, pero no la regañó. Con voz firme, pero calmada, le explicó cómo acercarse a los caballos, cómo leer sus movimientos y cómo ganar su confianza. La niña escuchó atentamente y practicó de nuevo hasta que lo hizo bien. Por primera vez, sintió que podía aprender y mejorar, que tal vez no todo era tan imposible como parecía. La vida en la hacienda no solo era trabajo físico. Amara también debía adaptarse a horarios estrictos, normas que no entendía y un ritmo de vida diferente al de su hogar. La comida era diferente, grandes porciones, pero más elaborada, y a veces debía comer sola mientras observaba a los trabajadores comer en el comedor principal. Se sentía aislada, pero al mismo tiempo aprendía a valorar la disciplina y la organización que gobernaban aquel lugar.
Poco a poco, Amara comenzó a notar detalles del hacendado. Don Mateo rara vez hablaba de sí mismo, pero mostraba gestos que revelaban su soledad. A veces, mientras revisaba los campos o los establos, miraba al horizonte como si buscara algo que había perdido hacía años. Amara no entendía mucho, pero sentía que detrás de su carácter firme, había un hombre que también conocía la soledad y la necesidad de compañía. Un día, mientras limpiaba la biblioteca de la hacienda, Amara encontró libros que jamás había visto. Historias de lugares lejanos, animales extraños y personas que hacían cosas extraordinarias. Los tomó con cuidado y comenzó a leer durante los descansos. Cada palabra la transportaba a un mundo distinto, lleno de posibilidades que nunca había imaginado. Don Mateo la observaba, y aunque no decía nada, parecía probar su curiosidad. La relación entre Amara y el hacendado comenzó a cambiar lentamente. No había palabras de afecto constante, pero sí respeto mutuo. Don Mateo empezó a darle pequeñas responsabilidades más importantes, ayudar a organizar el almacén, contar los suministros, incluso supervisar a otros trabajadores en ciertas tareas. Amara se sentía nerviosa, pero también emocionada. Comenzaba a darse cuenta de que él confiaba en ella y que no era solo una niña vendida, sino alguien que podía aprender y crecer. El pueblo no siempre miraba con buenos ojos la relación entre la niña y el hacendado. Algunos vecinos murmuraban, otros se mostraban envidiosos, y algunos adultos incluso cuestionaban la decisión de la familia de venderla. Amara escuchaba a escondidas, sintiendo una mezcla de miedo y tristeza, pero también un deseo profundo de demostrar que podía ser valiosa y fuerte. Cada comentario negativo se convertía en un impulso para mejorar y aprender más. Con el tiempo, Amara comenzó a entender el ritmo de la hacienda. Conocía los nombres de cada trabajador, aprendía a identificar las necesidades de los animales y podía anticipar lo que el hacendado esperaba de ella. Su cuerpo se acostumbraba al trabajo, pero su mente también crecía. Cada día que pasaba, sentía que podía enfrentarse a desafíos mayores. La niña que había llegado con miedo y lágrimas, comenzaba a convertirse en alguien fuerte, observadora y capaz de encontrar soluciones. Una tarde, mientras ayudaba a don Mateo en el jardín, él se detuvo y la miró directamente a los ojos. Por primera vez, habló con algo de calidez: tienes una mente ágil, Amara. Si sigues así, puedes lograr muchas cosas. No permitas que nadie te diga lo contrario. Esas palabras fueron como un faro en la oscuridad. La niña sintió un calor en el pecho, una mezcla de orgullo y esperanza. Por primera vez, creyó que su destino podría cambiar para mejor. Esa noche, después de un día largo y agotador, Amara se recostó en su cama, recordando todo lo aprendido y todo lo que aún debía aprender. Sabía que no sería fácil, que cada día traería nuevas pruebas, pero también entendió que tenía una oportunidad. Una oportunidad que pocos en su pueblo podían tener: crecer, aprender y, tal vez, encontrar su lugar en un mundo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Al dormir, cerró los ojos con una mezcla de cansancio y emoción. El primer día difícil ya había pasado. La hacienda, con sus reglas, su soledad y su inmensidad, ya no parecía un lugar temible, sino un lugar donde podía aprender a convertirse en alguien más fuerte. Y aunque aún no lo sabía, aquel primer contacto con el hacendado solitario sería el inicio de un vínculo que transformaría su vida para siempre. Con el paso de las semanas, la vida de Amara en la hacienda comenzó a cambiar. Ya no solo era la niña que realizaba las tareas diarias, poco a poco, empezaba a convertirse en alguien de confianza para don Mateo. La disciplina y el trabajo duro le habían enseñado a ser paciente, observadora y organizada. Cada día, mientras barría los patios o alimentaba a los animales, se sentía más segura de sí misma, y eso se reflejaba en la manera en que enfrentaba los pequeños problemas que surgían. Don Mateo, por su parte, también comenzó a cambiar. Antes era un hombre distante y serio, solitario en su enorme hacienda, con pocas palabras y muchas reglas. Sin embargo, algo en Amara despertaba su atención.
Su curiosidad, su esfuerzo y su respeto por las normas lo impresionaban. Empezó a darle tareas más importantes, supervisar el almacén, ayudar a los trabajadores más jóvenes y organizar los suministros. No lo hacía por diversión, quería ver cómo ella enfrentaba responsabilidades mayores, cómo podía aprender y crecer. Amara sentía miedo al principio. Algunas tareas eran complicadas, y la presión de no fallar la hacía dudar. Pero cada vez que se equivocaba, don Mateo la corregía con paciencia y claridad. Observa primero, aprende, luego hazlo, le decía. Su voz firme no era cruel, era guía. La niña entendió que él no buscaba imponer miedo, sino enseñar. Esa diferencia comenzó a construir un vínculo especial, basado en respeto y confianza mutua. Un día, mientras caminaban por los campos, don Mateo comenzó a hablarle de la hacienda, de cómo funcionaban los cultivos, los animales y los negocios. No era una lección formal, era más bien una conversación en la que ella podía hacer preguntas y él respondía con detalles que la fascinaban. Amara se dio cuenta de que había mucho que desconocía del mundo y que la hacienda era como un pequeño universo lleno de reglas, secretos y oportunidades. Cada palabra de don Mateo abría su mente y despertaba nuevas ideas. Los otros trabajadores empezaron a notar el cambio. Antes, Amara era la niña pequeña que hacía las tareas simples, ahora supervisaba, ayudaba a resolver problemas y daba instrucciones a quienes tenían más experiencia que ella en algunos trabajos. Algunos la miraban con respeto, otros con curiosidad. La niña sentía que cada día se acercaba más a su verdadero potencial. Ya no era simplemente alguien vendida por necesidad, comenzaba a convertirse en alguien que podía transformar su destino con esfuerzo y perseverancia. La relación entre Amara y don Mateo también creció en confianza personal. Él empezó a contarle pequeñas historias de su vida, de su infancia y de cómo llegó a ser dueño de la hacienda. Le hablaba de sus sueños no cumplidos, de su soledad y de lo que esperaba para el futuro. Amara escuchaba con atención, aprendiendo que incluso los adultos enfrentan dificultades y que la fortaleza viene de aprender a superarlas. Estas conversaciones, aunque breves, hacían que ambos entendieran que podían confiar el uno en el otro. Un momento importante ocurrió cuando Amara ayudó a resolver un problema con los animales. Un grupo de caballos se había escapado del establo, y algunos trabajadores no sabían cómo controlarlos sin lastimarlos. Amara recordó las enseñanzas de don Mateo y aplicó lo que había aprendido observando. Con calma, paciencia y estrategia, logró guiar a los caballos de regreso al establo sin que nadie se lastimara. Don Mateo la miró con orgullo. «Tienes algo especial, Amara. No lo olvides nunca», le dijo. La niña sintió que su esfuerzo y su aprendizaje eran reconocidos, y que la confianza que él tenía en ella era real. El día a día también incluía momentos más simples, pero significativos. Don Mateo le enseñaba a leer mapas de la hacienda, a reconocer los cultivos y a diferenciar los animales por sus comportamientos. Amara aprendía rápido, preguntaba todo lo que no entendía y practicaba cada lección. A veces se sentaban juntos a observar el atardecer desde la colina más alta de la hacienda, y él le contaba sobre los cambios de las estaciones, la importancia de la tierra y cómo cada decisión afectaba a todos los que vivían allí. Esos momentos fortalecían su relación y le enseñaban lecciones que iban más allá del trabajo, paciencia, observación y respeto por la naturaleza. A pesar de la cercanía creciente, Amara nunca dejó de recordar sus raíces. Pensaba en su familia, en su hogar y en el sacrificio que habían hecho por ella. Cada día trabajaba con más determinación, no solo por sí misma, sino también para demostrar que el esfuerzo valía la pena y que la confianza depositada en ella no se desperdiciaría. Su corazón, aunque lleno de nostalgia por su hogar, también estaba lleno de gratitud por la oportunidad que le había dado el hacendado. No todo era fácil. Algunos trabajadores seguían siendo escépticos y no todos entendían por qué don Mateo confiaba en una niña tan joven. A veces surgían comentarios en el pueblo, rumores sobre su relación con el hacendado, o palabras que la hacían sentir insegura.
Pero Amara aprendió a escuchar sin dejar que eso la afectara demasiado. Su mente estaba ocupada en aprender, crecer y demostrar que podía cumplir con las responsabilidades que le habían dado. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para fortalecerse. Con el tiempo, don Mateo comenzó a involucrarla en decisiones más importantes. Le pedía su opinión sobre la organización de la hacienda, cómo mejorar el cuidado de los animales o cómo distribuir mejor los recursos. Al principio, Amara dudaba de sí misma, pero pronto comprendió que sus ideas eran valoradas. Ese sentimiento de pertenencia y reconocimiento fortaleció su confianza y le permitió imaginar un futuro donde podía ser útil, respetada y capaz de enfrentar desafíos mayores. La transformación de Amara no solo era visible en su trabajo, sino también en su actitud. De ser una niña tímida y temerosa, comenzó a convertirse en alguien segura, observadora y curiosa. Su relación con don Mateo era la clave de ese cambio. Él le enseñaba no solo habilidades prácticas, sino también lecciones de vida, cómo enfrentar problemas, cómo observar antes de actuar y cómo confiar en su propio juicio. Un día, mientras organizaban juntos los registros de la hacienda, don Mateo le dijo algo que Amara nunca olvidaría: la vida te da oportunidades, Amara, pero depende de ti aprovecharlas. No permitas que tu pasado defina tu futuro. La niña lo miró con atención, comprendiendo que su vida podía ser diferente. Todo lo que había sufrido, todo el miedo y la incertidumbre, podían convertirse en fuerzas si aprendía y confiaba en sí misma. A partir de ese momento, cada día en la hacienda se convirtió en una lección. Amara aprendía, enseñaba, ayudaba y crecía. Su vínculo con don Mateo se profundizaba, basado en respeto, confianza y el entendimiento de que cada uno podía aportar algo al otro. Ella traía curiosidad y entusiasmo, él ofrecía experiencia y guía. Juntos empezaban a construir algo más grande que tareas diarias, una relación que cambiaría la vida de ambos y, en especial, el destino de la niña que había llegado vendida por solo $2. Amara comenzó a soñar despierta. Se imaginaba aprendiendo cosas nuevas, ayudando a más personas y siendo reconocida por su esfuerzo. La hacienda ya no era solo un lugar de trabajo, se estaba convirtiendo en un lugar donde podía crecer y prepararse para un futuro lleno de posibilidades. Su relación con don Mateo le enseñaba que, aunque la vida comenzara de manera difícil, siempre había oportunidad de cambiarla con esfuerzo, paciencia y determinación. Esa noche, antes de dormir, Amara miró la ventana de su habitación y pensó en todo lo que había aprendido. Recordó sus primeras lágrimas, el miedo que sentía, y comparó con la confianza que ahora tenía. La hacienda, los animales, los trabajadores y, sobre todo, don Mateo, habían transformado su vida. Y aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, la niña que había llegado asustada y sola, empezaba a comprender que podía cambiar su destino y ser dueña de su propia historia. La vida de Amara en la hacienda ya no era solo trabajo diario, comenzaba a comprender la importancia de cada tarea, de cada decisión y de cada persona a su alrededor. Pero ese día, algo inesperado cambiaría el rumbo de su vida de manera significativa. Era una mañana tranquila. El sol apenas iluminaba los campos y un aire fresco recorría los jardines. Amara estaba ayudando en el granero, revisando los suministros de comida para los animales, cuando don Mateo la llamó a su oficina. Al principio, sintió un poco de nerviosismo. No estaba segura de por qué la requería, pero su corazón también latía con emoción. Caminó con cuidado hasta el lugar y lo encontró revisando unos papeles, con su expresión seria, como siempre. Amara, dijo él, has demostrado ser responsable, trabajadora y capaz. Quiero confiarte algo importante. La niña lo miró con curiosidad y un poco de asombro. Sus palabras eran distintas de las habituales órdenes de trabajo. Quiero que comiences a aprender sobre la administración de la hacienda. Esto no será fácil, pero confío en que puedes lograrlo. Amara sintió un nudo en la garganta. Aprender a administrar la hacienda significaba mucho más que alimentar animales o limpiar establos. Era organizar recursos, supervisar trabajadores,
tomar decisiones y entender cómo funcionaba un negocio grande y complicado. Pero también significaba confianza, reconocimiento y una oportunidad que pocos en su situación podrían tener. Con un hilo de voz dijo: lo intentaré, don Mateo. Haré lo mejor que pueda. Los días siguientes fueron intensos. Don Mateo le enseñaba a contar y organizar los recursos, a planificar las tareas de los trabajadores y a tomar decisiones sobre los cultivos y el cuidado de los animales. Amara escuchaba con atención y practicaba cada lección. A veces cometía errores, pero cada vez que eso sucedía, don Mateo la corregía con calma y explicaba por qué era importante aprender de los errores. La niña comprendió que equivocarse no era fracaso, era parte del aprendizaje. Un momento decisivo ocurrió cuando surgió un problema con la cosecha de maíz. Algunas plantas estaban enfermas y los trabajadores no sabían cómo salvarlas. Don Mateo evaluaba la situación y le pidió a Amara que le diera su opinión. Al principio dudó, pero recordó todo lo que había aprendido observando, preguntando y practicando. Con voz firme y segura, propuso un plan para separar las plantas enfermas, cuidarlas sanas y mejorar la irrigación del campo. Don Mateo la escuchó atentamente y luego implementó su plan. Al cabo de unos días, la cosecha comenzó a recuperarse. La confianza que él tenía en ella se fortaleció, y la niña sintió que su voz podía realmente importar. El cambio no pasó desapercibido entre los trabajadores ni en el pueblo. Poco a poco, empezaron a verla como alguien capaz y confiable. Algunos aún se sorprendían de que una niña tan joven tuviera tal responsabilidad, pero su esfuerzo y dedicación demostraban que era digna de confianza. Amara sentía orgullo, pero también humildad, sabía que aún tenía mucho que aprender y que cada día traería nuevos desafíos. Además de aprender sobre la administración, Amara comenzó a descubrir habilidades que no sabía que tenía. Su creatividad para resolver problemas, su capacidad para organizar a los trabajadores y su habilidad para observar detalles importantes hicieron que don Mateo comenzara a involucrarla en decisiones aún más grandes. Ella sentía que cada día se acercaba más a comprender cómo funcionaba la hacienda y cómo podía influir en su propio destino. Un día, don Mateo le propuso algo inesperado: aprender a leer y escribir más allá de lo básico, algo que no era común para alguien de su posición. Él le entregó libros y cuadernos, y comenzaron a estudiar juntos cada tarde después de terminar las tareas del día. Amara estaba emocionada. Nunca había tenido acceso a educación formal, y ahora tenía la oportunidad de aprender no solo lectura y escritura, sino también matemáticas, contabilidad y principios de organización. Cada lección abría su mente a un mundo más grande, lleno de posibilidades que jamás había imaginado. La niña se dedicó con entusiasmo. Cada día practicaba más y más, aprendiendo rápidamente. Don Mateo la guiaba, corrigiendo errores, explicando conceptos y alentándola a no rendirse. Su relación creció más allá del trabajo, ahora había un vínculo de enseñanza, aprendizaje y respeto. Amara no solo confiaba en él, sino que también comenzaba a sentir gratitud profunda por la oportunidad que le ofrecía. Pero la oportunidad inesperada también traía retos. Algunos trabajadores y vecinos no comprendían por qué don Mateo confiaba tanto en una niña. Murmuraban, criticaban y ponían a prueba su paciencia. Amara se enfrentó a comentarios desalentadores y miradas de duda, pero aprendió a mantener la calma y a demostrar con hechos su valía. Cada pequeño éxito era una respuesta silenciosa a las dudas ajenas. El tiempo pasó, y Amara comenzó a tomar decisiones importantes bajo la supervisión de don Mateo. Organizó la distribución de alimentos, coordinó horarios de trabajo y ayudó a mejorar el rendimiento de los campos. Su confianza crecía con cada logro, y la percepción que tenía de sí misma también cambiaba. La niña que llegó asustada y vendida por $2 ahora era alguien capaz de influir positivamente en la hacienda y en la vida de las personas que trabajaban allí. Un día, mientras caminaban juntos por los jardines, don Mateo le dijo algo que quedó grabado en su memoria: Amara, esta es tu oportunidad. Muchos no la tendrían,
pero tú la tienes porque trabajaste, aprendiste y confié en ti. Nunca olvides esto, las oportunidades llegan, pero depende de cada persona aprovecharlas. Amara lo escuchó atentamente y sintió un calor en el pecho. Entendió que su esfuerzo no solo le daba habilidades, sino también un futuro diferente. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, Amara reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. Recordó sus primeros días llenos de miedo, el largo viaje hasta la hacienda y la incertidumbre que sentía al llegar. Comparó aquel momento con la confianza que ahora tenía en sí misma y en don Mateo. Cada enseñanza, cada tarea, cada desafío superado había transformado su vida y la preparaba para un futuro lleno de posibilidades. La oportunidad inesperada que le había dado el hacendado no solo significaba educación y responsabilidades, significaba la posibilidad de ser alguien diferente, de cambiar su destino y de demostrar que, incluso desde el lugar más humilde, podía surgir grandeza. Amara comprendió que la vida podía abrir puertas cuando se trabajaba con dedicación, paciencia y confianza. Y así, entre libros, decisiones importantes y nuevas responsabilidades, Amara comenzó a construir un futuro distinto. La niña vendida por $2 ya no era solo un símbolo de necesidad y sacrificio, se estaba convirtiendo en un ejemplo de resiliencia, esfuerzo y esperanza. La hacienda, que al principio parecía un lugar de trabajo duro y soledad, se transformaba en un espacio donde podía aprender, crecer y acercarse a su verdadero potencial. El hacendado solitario, que había iniciado aquella relación con reserva y distancia, ahora veía en Amara algo más que una niña, veía a alguien capaz de asumir retos, tomar decisiones y transformar la vida a su alrededor. Y Amara, por primera vez, sentía que su destino ya no dependía de la necesidad o del miedo, sino de su propio esfuerzo y del apoyo de alguien que creía en ella. El día terminaba con un atardecer brillante sobre los campos de la hacienda. Amara miraba el cielo y sonreía, sintiendo que cada día traía nuevas oportunidades y que su vida estaba cambiando de manera profunda y positiva. Nunca olvidaría cómo todo comenzó con una decisión difícil y dolorosa de su familia, ni cómo la confianza de don Mateo la estaba llevando hacia un futuro que antes solo podía soñar. El tiempo pasó, y Amara ya no era la niña tímida que llegó a la hacienda con miedo y lágrimas. Cada lección, cada tarea y cada desafío superado la habían transformado. La confianza que don Mateo había depositado en ella, y su propio esfuerzo, la habían convertido en una joven segura, capaz y respetada por todos en la hacienda y en el pueblo cercano. Aquella mañana comenzó con un aire especial. Amara se levantó temprano, como siempre, pero con una sensación distinta, había logrado algo importante. Sus tareas no eran solo cumplir órdenes, ahora podía organizar, decidir y ayudar a que todo funcionara mejor. Los trabajadores la saludaban con respeto, y algunos incluso buscaban su consejo antes de actuar. Amara comprendió que su vida había cambiado profundamente desde aquel primer día, cuando todo parecía imposible. Don Mateo la llamó al patio central. Su mirada, antes seria y distante, ahora mostraba orgullo y satisfacción. Amara, dijo con voz firme, pero cálida, lo que has logrado no es común. Has aprendido, has trabajado duro y has demostrado que puedes asumir responsabilidades grandes. Hoy quiero que tomes parte en la organización de la hacienda como nunca antes. Confío en ti. La niña sonrió, sintiendo un orgullo silencioso. Había recorrido un camino largo, desde la incertidumbre y el miedo, pasando por la adaptación a la hacienda, hasta la enseñanza y la confianza en sí misma. Cada día la había acercado a este momento. Sabía que ahora su voz y sus decisiones tenían peso, y que su esfuerzo ya no solo beneficiaba a ella, sino a toda la hacienda y a quienes trabajaban allí. Uno de los cambios más significativos fue su relación con los trabajadores. Al principio, algunos dudaban de su capacidad, pero ahora la veían como una guía, alguien que sabía escuchar, organizar y resolver problemas. Ella aprendió a liderar sin imponerse, a enseñar con paciencia y a valorar cada opinión. Su actitud generosa y su respeto hacia los demás la hicieron querida y respetada.
La hacienda ya no era un lugar de temor o incomodidad, sino un espacio donde Amara podía influir positivamente y crecer como persona. La educación que don Mateo le había brindado también abrió nuevas puertas. Amara ahora sabía leer y escribir con soltura, podía manejar registros, organizar recursos y entender las decisiones importantes que afectaban a toda la hacienda. Cada libro leído, cada lección aprendida, había ampliado su mundo y le había dado herramientas para enfrentar un futuro que antes parecía imposible. Pero la transformación no fue solo práctica o educativa. Amara también creció emocionalmente. Aprendió a controlar sus miedos, a confiar en su juicio y a entender que la paciencia y la perseverancia eran claves para superar cualquier obstáculo. Sus sentimientos hacia don Mateo cambiaron, no eran solo respeto y gratitud, sino también admiración por un hombre que, aunque solitario y distante, había sabido ver su potencial y darle la oportunidad de cambiar su destino. Un día, mientras caminaban por los campos, don Mateo le dijo algo que Amara nunca olvidaría: Amara, lo que antes parecía una desgracia se ha convertido en una oportunidad. Lo que muchos llaman destino, yo lo llamo elección. Tú elegiste aprender, crecer y aprovechar cada momento. Hoy tu vida es distinta porque tú lo quisiste así. La joven lo miró con los ojos llenos de emoción. Comprendió que aquel acto de bondad, de confiar en ella, había cambiado todo. No importaba que al principio hubiera sido vendida por $2, lo importante era lo que hizo con la oportunidad que recibió. Cada decisión, cada esfuerzo, había transformado su vida y le había dado un futuro lleno de posibilidades. El pueblo comenzó a notar el cambio. Aquella niña pequeña, que había llegado tímida y asustada, ahora era una joven respetada, reconocida por su capacidad y dedicación. Algunos vecinos que antes criticaban la decisión de su familia ahora admiraban su transformación. La historia de Amara se convirtió en un ejemplo de perseverancia y esperanza, como alguien, aun comenzando en circunstancias difíciles, podía cambiar su destino con trabajo, paciencia y aprendizaje. La familia de Amara también experimentó un cambio. Sus padres, que habían tomado la difícil decisión de venderla por necesidad, ahora se sentían orgullosos. Entendieron que aquel sacrificio, aunque doloroso, había abierto una puerta que jamás hubieran imaginado. Cada visita de la familia era una mezcla de alegría, nostalgia y gratitud, recordando el largo camino que Amara había recorrido para llegar a este punto. Además, Amara comenzó a pensar en el futuro. Soñaba con seguir aprendiendo, con ayudar a otros en situaciones similares y con usar sus conocimientos para mejorar la vida de quienes la rodeaban. Comprendió que la oportunidad que le había dado don Mateo no solo cambiaba su vida, sino que podía influir en muchas más, si ella compartía lo aprendido y apoyaba a quienes lo necesitaban. Una tarde, mientras supervisaba a los trabajadores en el granero, Amara recordó sus primeros días en la hacienda. La memoria de su miedo, sus lágrimas y la incertidumbre inicial le hizo sonreír. Había recorrido un camino largo, lleno de esfuerzo, aprendizaje y descubrimientos. Cada momento difícil se había convertido en una lección valiosa, y cada palabra de confianza de don Mateo había cimentado la base de su transformación. El hacendado solitario también experimentó un cambio. La compañía, el respeto y la dedicación de Amara le enseñaron que confiar en alguien podía traer resultados inesperados y positivos. Él descubrió que compartir su conocimiento y experiencia podía cambiar no solo la vida de un individuo, sino también la dinámica de toda la hacienda. Su soledad se fue transformando en un vínculo de respeto y colaboración, lleno de propósito y esperanza. Con el tiempo, Amara se convirtió en una figura central en la hacienda. Tomaba decisiones importantes, organizaba el trabajo, ayudaba a otros trabajadores y participaba activamente en la educación de quienes querían aprender. Su vida ya no estaba definida por la pobreza o la venta por necesidad, estaba definida por su esfuerzo, su aprendizaje y la oportunidad que aprovechó con determinación. El mensaje más importante de su historia era claro: incluso en las circunstancias más difíciles, la oportunidad y la confianza de alguien pueden cambiarlo todo. Amara lo comprendió y lo aplicó cada día,
demostrando que la fuerza de voluntad, la dedicación y la humildad son las herramientas más poderosas para transformar la vida. Una tarde, mientras observaba el atardecer desde la colina más alta de la hacienda, Amara sonrió. Recordó los caminos difíciles, los momentos de miedo y soledad, y comparó con la persona que era ahora, fuerte, capaz y llena de esperanza. Comprendió que su destino ya no estaba limitado por la necesidad ni por el pasado, estaba abierto a todas las posibilidades que ella podía crear con esfuerzo y aprendizaje. Y así, la niña que había sido vendida por $2 se convirtió en una joven que transformó su vida para siempre. Gracias a la oportunidad inesperada, la guía de don Mateo y su propio esfuerzo, Amara demostró que el destino no siempre está escrito, a veces, puede ser reescrito con trabajo, paciencia y confianza en uno mismo. Su historia quedó como ejemplo de superación, resiliencia y esperanza, mostrando que incluso los comienzos más difíciles pueden llevar a finales extraordinarios. Al cerrar los ojos esa noche, Amara sintió gratitud por todo lo que había vivido. Recordó a su familia, los primeros días de miedo, las lecciones aprendidas y cada pequeño triunfo. Sabía que su vida estaba llena de posibilidades y que cada día traería nuevas oportunidades para aprender, ayudar y crecer. La joven que una vez fue vendida por $2 ahora miraba el futuro con confianza, esperanza y determinación, lista para escribir la próxima etapa de su historia.